Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo, en la bienaventurada Santísima Virgen María. Iniciamos esta oración clamándole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre y por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María le pedimos. A la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón, del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos. Nos dispongan a través de la comunión de los santos a todos el santo reino de Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas totalmente a través de todos los santos, que son, como la palabra lo dice, santos, son piadosos, están en la presencia de Dios, para que sean ellos los que hagan los pedidos, porque a ellos se les cumple todo lo que pide. Por eso clamamos, seamos dispuestos a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos desde Noé hasta Abraham, a todos y cada uno de los santos desde Abraham hasta Moisés, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, especialmente a todos los santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, con todos los poderes que Dios les otorgó, especialmente el de las llaves, y clamo que sean también dispuestas mis llaves para que sean activadas por nuestro Señor Jesucristo, a quien le pedimos en su sacratísimo nombre, como en el inmaculado nombre de la Santísima Virgen María, sean activados todos los poderes de todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, y de todas las santas jerarquías, todos los poderes que han recibido todas las personas, por tener la presencia de Dios, por llenarse del poder desde lo alto, a través de Pentecostés con nuestro Señor Jesucristo y a través del Pentecostés con la Santísima Virgen María. A todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, especialmente a todos los que hemos recibido el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la Santa Alma de la resurrección de la Bienaventurada Santísima Virgen María, como a todos los que nacimos de lo alto, a todos aquellos que el Señor nos dijo, tomen la cruz y sígame, todos esos que llevamos en la cruz que fueron tenidos en cuenta, y a todos aquellos que nos asignaron en el ministerio que llevamos, a todos aquellos de la creación entera que estaban atados y estaban gimiendo con dolores de parto, que fueron tomados en el nacimiento tanto bíblico como tradicional de la Navidad que hace poco vivimos. Sean todos tenidos en cuenta, sean tenidos en cuenta con todos aquellos inocentes, justos, piadosos y mártires que han habido en la creación entera de todos los tiempos, como nos lo dice San Mateo 23, 33 al 36. ¿A quienes acudimos? Todos. A todos los mártires que todos los días mencionamos. En este momento nos acogemos a ellos que claman desde el suelo porque se haga la justicia de Dios, como lo hizo el primer mártir de todos, Abel, y todos los que han muerto a través de las persecuciones, todas las víctimas que
todos los días presentamos que queden unidas en este país. Tanto porque los apoyamos para que hoy, muy especialmente en el día de hoy, nos apoyen. Serpientes, raza de víbora, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la ajena? Por eso he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Palabra de Dios. Por esta misma palabra le pedimos al Señor que se cumpla. ¿Cómo que se cumplan todos los hay, que son las maldiciones que el Señor Jesús lanza? Él no lo demostró cuando maldijo la higuera y la higuera se secó. Y precisamente el capítulo 23 nos habla de todas las maldiciones en que incurren los hombres, especialmente todos aquellos que se creen, como nos lo dice San Mateo 7, 21 al 25. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. ¿Quiénes son esos agentes de iniquidad? Sino todos esos comunistas que niegan la obra de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose en anticristos. Aquellos que se creen muy religiosos, muy espirituales, pero no trabajan sino con la brujería. No trabajan sino con el terrorismo, comunismo. No trabajan sino pues que se cumpla. A esos el Señor ni les escucha ni los conoce. Que hoy sean expulsados totalmente todos esos terroristas, todos esos comunistas. Que hoy se lleve a cabo el juicio con ellos, empezando por Petro, a sacar a todos los delincuentes y darles poder a todas las guerrillas. Ya habían desaparecido, ya se habían firmado tratados de paz, ya se habían hecho cantidad de cosas, incorrectas o correctas, como fuera. Ya las había hecho, él las ha desbaratado todas para que todos quedaran como grandes delincuentes. Pues que sean expulsados hoy, tal como lo dice la palabra de Dios. No son reconocidos por Dios. Esos que se creen muy espirituales, que no pueden ver un sacerdote porque corren y se le postran, y no pueden ver un sacerdote porque inmediatamente lo invitan a almorzar y lo están embrujando, y ellos se dejan embrujar fácilmente. Todos esos delincuentes, todos esos terroristas, todos esos comunistas que se oponen a los mensajes divinos, tanto mensajes bíblicos como los mensajes dados por la Santísima Virgen María. Todos aquellos del santo reino angelical de Dios que pertenecen a él, también les hacemos el llamado en este momento. A los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, y a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos como a los 4 santos vivientes. Les pedimos que todos, absolutamente todos, unidos bajo el Espíritu de la verdad de Dios, unidos en uno solo, hagan ellos hoy la oración perfecta, clamándole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, y por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, clamándole a la bienaventurada Santísima Virgen María, y por el sacratísimo, por los méritos del sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo, sean convocados todos los ejércitos celestiales
hoy a la batalla, a la gran batalla escatológica contra todos los comunistas del mundo entero, empezando por los de Colombia, empezando por Petro y todo su gobierno, todos los que votaron por Petro, todos los que lo apoyan, todos los que lo siguen apoyando y reciben regalos de él. Que hoy sea el gran combate escatológico y además que todo el santo reino de Dios, unidos con el Espíritu de la verdad, clamen ante Dios Todopoderoso por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, que ya sea realizado el juicio para que queden al descubierto todos los pecados de todas esas personas que están llamando, porque ahorita lo vi, cómo están convocando a derramar cantidad de sangre, a hacer matazones enteras. Esos petristas están convocando, pues que se levanten todo el reino de Dios, todos unidos, todos pedimos que se dé ya el juicio a todos esos asesinos, delincuentes, malhechores, criminales, guerrillas, todos esos terroristas, que ya venga el juicio sobre ellos y el gran combate escatológico, para que ya sea derrotado por completo el pecado, la injusticia, la maldad, la perversidad, el hombre inicuo, impío, injusto, que ya sea derrotado, que sea derrotado hoy, que sea derrotado empezando por Colombia, que se ha derrotado Petro y todo su gobierno y todas sus guerrillas, esas guerrillas que él volvió y activó. Que se levanten todos los ejércitos del mundo contra el comunismo hoy, todos los ejércitos celestiales, que se levanten hoy en lucha, total lucha, contra el comunismo, contra el terrorismo, contra la maldad, porque a todo mundo lo confunden y se hacen pasar es que por los buenos y los malos son los otros. Oiga, los esclavos se hacen pasar por los buenos y los que son hijos de la promesa, según esos esclavos, pues somos los malos. Que todos pidamos con sincero corazón, con entusiasmo, con alegría, así nos estamos muriendo, así estén haciendo para matarnos. Todos clamemos que todos los pecados de todos aquellos justos, inocentes, piadosos, mártires, que mueren día a día, todo el pecado de todos esos que el Señor tiene reservados para que sea su pueblo santo, recaiga sobre todos los comunistas del mundo, que el pecado los hinche, así como se hinchó Chávez. ¿Cómo empezó la enfermedad de Chávez? Hinchándosele en la cara. Miren a Putin, echándole en la cara, que se hinche todos los comunistas, pero con todo el pecado, que los replete el pecado. Todos estos comunistas delincuentes, que lo único que quieren hoy es un baño de sangre en Colombia, pues que el baño de sangre empiece por ellos, que la maldad que ellos desean para los demás recaiga sobre ellos por el juicio y la justicia de Dios. El Señor Dios Todopoderoso, la última vez que escuchó al maligno fue cuando se le apareció a el Papa León XIII. El Papa León XIII escuchó en el sagrario y fue muy clara la conversación del Satán pidiéndole que lo derrotaría si le daría 100 años de poder para tentar. Sí, tentó la iglesia y acabó. Sí, llevó al final a la fe. Pero comienza el amor y él piensa que porque estos malvados, delincuentes, terroristas, comunistas, socialistas, o llámenlos como quieran o como ellos se quieran llamar, progresistas o como se quieran ellos hacer llamar, que trabajan con hipnosis, que trabajan con los métodos Silva, con el método la metafísica, la programación neurolingüística, con todos esos métodos, el Suchin o como se llame eso, coaching, que recaiga sobre ellos, que todos los que están haciendo hipnosis, pues que
todo el pueblo sea liberado hoy en el combate escatológico. Todo el pueblo que tiene reservado Dios como su pueblo santo sea liberado de toda la hipnosis que le están haciendo y le han hecho siempre con el comunismo allá desde Rasputin. Y desde antes que empezaban a trabajar con todo lo de la hipnosis y con todos los poderes psíquicos o anímicos o sugestivos o magnéticos, y empezaron a darse cuenta que tenían poderes hasta de doblar tenedores y cucharas como Uri Geller. Empezaron a darse cuenta que podían hasta levantar un piano, que todos esos poderes que ellos utilizan se les devuelva en contra de ellos, y que ese pecado, todo ese pecado de toda la hipnosis y de todo eso les quede condenado a todos ellos por el poder que tienen todos los papas con sus llaves. Les sea atado todo íntegro el pecado de haber practicado toda la hipnosis y toda la sugestión y todos los métodos como método Silva y como todos esos métodos de la programación neurolingüística y todo eso les sean atado a todos esos delincuentes comunistas, terroristas, guerrillas, que lo único que hicieron fue violar todo el pecado de todos los que abortaron. ¿De dónde viene el aborto? Implantado allá por China, obligado por China, que nadie podía tener más de un hijo. Ninguna pareja podía tener más de un hijo. Ahí implantaron el aborto. Que recaiga sobre todos los terroristas, comunistas, socialistas o como se quieran llamar, o progresistas o como se quieran llamar. Y quede atado por las llaves el poder que tiene cada papa. Y por el poder que me concedieron a mí, al entregarme las mitras, al entregarme las tiaras, al entregarme los cetros, los báculos y al entregarme los anillos. Quiero utilizar todo ese poder de todos los santos papas y de todos los santos obispos para atar todo el pecado, ese pecado del crimen, del que mata con alevosía, todos los abortos que generan y todos los que generan con brujerías, todo el pecado de la brujería les queden atados a todos los comunistas, a todos los que tienen intención de derramar sangre hoy, que para hacerse sentir, para que caiga Petro, todo su gobierno y vayan todos, absolutamente todos, al juicio de Dios, que les sea iluminado todos los pecados que han cometido y que todo el mundo pueda ver el pecado de ellos y que a todos los que hipnotizaron queden totalmente liberados de la hipnosis para que no lo sigan, y a todos aquellos que quedaron atados con los regalitos, que recibieron los regalitos de pronto por las necesidades que tenían, si el Señor lo dispone, que sean desatados de esas ataduras que les hicieron con regalitos, porque no se dan cuenta, así como lo hace Putin. Él sí deja que hayan ricos, y como lo hace el Xi Jinping de China. El de China. Él sí permite que hayan ricos, y después los matan. Los tiran de los edificios, de las ventanas de los edificios o de los balcones de los edificios, o les ponen sus carnaditas en los aviones que les ponen la trampa para que el avión falle y mata para quedarse con las riquezas. ¿Por qué Ortega figura siendo todo un guerrillero campesino y figura como una de las personas más ricas del mundo entero? O Raúl Castro. ¿Y quién era Maduro? ¿De dónde sacó el capital que tiene para figurar como uno de los más ricos del mundo? Y en cabeza el más rico del mundo está Putin. ¿Y de dónde sacó Putin la riqueza? Matando a los
pendejos que se dejan convencer. Ah, sí, se ponen a seguirlos. Ah, sí, vea, hoy les voy a regalar casita a todos los profesores. Y el día que no le marchen, los matan. Y mueren con todo su pecado y se van derecho al infierno. Al lago de fuego y azufre eterno, porque les ato todo el pecado por todas las llaves que yo tengo. Y le pido en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, que les aten el pecado todos los santos papas y todas las altas jerarquías, con sus anillos, con sus báculos, con sus cetros, con sus mitras o con sus tiaras, con sus vestiduras, les aten todo el pecado a todos los delincuentes y el pecado de todos los inocentes que han muerto, desde el inocente Abel hasta el último que muera. Todo el pecado de ellos sea atado en todos esos delincuentes que lo único que quieren es derramar sangre. Hay varios llamados para el día de hoy. Pues sí, pero que queden totalmente atados todos los que están siguiendo ese movimiento de Petro. Todos esos delincuentes que soltó de las cárceles están llenos, pero repletos de pecados. No les cabe un pecado más que les quede atados a ellos y a todos los que han apoyado ese movimiento. El único que tiene poder de perdonar el pecado es el Señor Jesús, no es Petro, como nos lo dice Hechos de los Apóstoles 4, 10 al 12. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por su nombre, y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allá deberían de estar todos los profesores que lo eligieron, que piensan que por soltar a todos los delincuentes, a todos los criminales, que por traer a Mancuso es Salvatore Mancuso y nombrarlo aquí como un gran juez, apoyar todos esos desgraciados jueces que no son sino criminales, llenos de pecado hasta la cumbre, repletos de pecado, apoyando a todos esos brujos llenitos de pecado, porque todo el pecado les queda atado. Brujos, hechiceros, todos los que trabajan con el vudú, les queda atado todo el pecado, de todo crimen, hasta el crimen de los animales, que nos dice allá Génesis 9, 5, pero leámoslo desde el 4. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre, la reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Ah, todos los que matan con alevosía, todos los que han hecho abortos, reclamo en este momento el pecado y se los ato. Todos esos que no se han arrepentido, que al contrario, a todos esos que mandan animales a ver cómo matan a los seres humanos, les mandan serpientes, les tiran serpientes en los techos, mandan toda clase de tarántulas, alacranes y cosas de esas, y los dominan. A todos ellos les ato el pecado y le pido a todas las santas jerarquías de la Iglesia Católica, aten el pecado. Se lo pido en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la Santísima Virgen María, y le clamo a todo el santo reino de Dios, unidos con el Espíritu de la verdad. Aten el pecado del espíritu del error y de todos los que fueron llenados por Rusia con el pecado, con el espíritu del error. Todo ese pecado les queden atados, que nadie se los pueda desatar. Y todos los que nos intentan matar, haciéndonos brujería, acabándonos, pues que se les devuelva millones de veces los males que nos quieren hacer a nosotros, se les devuelvan a ellos y se los ato,
se los ato a ellos, a todos los que lo están haciendo. Piensan que con arrojarnos piedras y cosas hechizadas y con ponernos, tirarnos tierras de cementerio y con eso nos van a hacer mal. ¡Ay! ¡Qué ilusos son! ¡Qué brutos! ¡Bestias son los que son! Todo ese pecado les queda atado y todas las enfermedades por millones de veces les quedan atados. Eso es lo que querían. Que hoy se desate la furia, la cólera de Dios sobre todos esos comunistas. Que hoy se desate la ira de Dios, Espíritu Santo, sobre todos esos comunistas. Y que queden envueltos en el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, ni aquí, ni en este mundo, ni en el otro. Que vayan a padecer, que se les haga ya el juicio a toda esa plaga, que tiemblen. Se les dio mucha oportunidad de arrepentirse en más de 100 años, desde el mensaje de la Santísima Virgen María en Fátima, y no han querido hacer caso. Se les dijo desde La Salet, se les dijo desde Garabandal, no han querido hacer caso, que se les sea atado todo el pecado, todas las enfermedades, todos los males, pero especialmente el pecado del aborto les sea condenado y les sea atado a todo comunista, a todos esos que difundieron el error por el mundo entero. ¿Qué más error que poner a las personas a abortar, estando excomulgados con 3 concilios vaticanos, 3 concilios, sancionados con la excomunión, donde pierden todos los sacramentos, que queden sin ningún sacramento, se les retire a esa gente todos los sacramentos, que jamás puedan recibir el Espíritu de Dios? Hay más maldad que la que hubo antes del diluvio. Y el castigo de Dios fue quitarles el Espíritu de Dios y reducirles el tiempo de vida sobre la parte visible, como nos lo dice Génesis 6:3. Que ese castigo sea activado sobre todo comunista, sobre todo el que sigue a Petro y votó por Petro. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, que esto se cumpla, que la palabra de Dios se cumpla hoy. Quieren y desafían a Dios, pues que lo tengan ya hoy, que se haga ya el juicio de Dios hoy, que se desate ya hoy la santa ira de Dios, la santa cólera de Dios, sobre todos esos delincuentes que no apoyan sino el terrorismo y se creen muy jueces. Es que murió porque había hecho. El único juez aquí es Dios. Y que Dios sea el que los juzgue. Y que deje el pecado de todos ellos al descubierto. Y que el pecado les genere todas las llagas y toda la condenación. Que quede atado para siempre el pecado por el poder concedido a todos los santos papas. Que dejen de ser infames. Han matado con alevosía, siguen matando con alevosía, que convocando a que haya derramamiento de sangre hoy en Colombia, que entren todas las cortes celestiales, angelicales, en combate escatológico contra todos esos delincuentes, guerrilleros, asesinos, criminales, ampones, no son sino ampones. Que se los consuma el juicio de Dios y la condenación. Que el santo reino de Dios, todo el santo reino de Dios, todos unidos con el espíritu de la verdad, para derrotar todo el comunismo, el espíritu del error, que pidió la Santísima Virgen María, y derrotar todo ese comunismo como lo pidió la Santísima Virgen María en Fátima. Hagan ellos esta oración totalmente perfecta. Que todas las santas jerarquías de la iglesia, santas, yo no me estoy apoyando en ninguna de esas jerarquías malas, santas jerarquías, aten a todos esos delincuentes que votan por todos esos criminales. Criminales como lo vimos en el Palacio de Justicia y lo quisieron hacer hace poco, nuevamente. Y los apoyan.
pues que sean atados, que vayan a sufrir eternamente, que todas las enfermedades que le mandan a las personas de bien recaigan sobre ellos por millones de veces, que dejen de ser soberbios desafiando a Dios, que se atengan como le pasó al querubín soberbio, que se creyó más que Dios, que sean derrotados y arrojados del cielo al infierno. Por soberbios, pensar que le ganan a Dios. Por cada vida que han causado a cada animalito, sean juzgados. Por cada vida que han destruido de los seres humanos, sean juzgados y que no puedan ser perdonados. Y no les sea levantada ninguna excomunión por cada aborto que se ha hecho, por cada píldora, por cada anticonceptivo que han tomado, les sea atado cuando ha habido el aborto. Y nadie se los pueda levantar la excomunión. Que dejen de ser desafiantes con Dios. Que todo el Santo Reino haga esta oración totalmente perfecta para que ya sea derrotado por completo el comunismo en el mundo entero. El espíritu del error, como lo pidió la Santísima Virgen María. ¿Qué piensan que con arrojarnos aquí piedritas embrujadas y enfermarnos, que nos vamos a quedar quietos? Olvídese, que la paguen millones de veces. El Señor sabe cómo combatirlos y los está combatiendo. Y hoy que se hace gran día de combate escatológico, todos los santos, todo el santo reino de Dios, todo el santo reino angelical de Dios entren hoy en combate contra la maldad, contra el pecado, contra la delincuencia, contra la iniquidad, contra la injusticia, contra la perversidad, contra los ladrones, contra los asesinos. Que se dé hoy ese gran combate escatológico. Que sea presentado todo esto por todo el santo reino de Dios, con el respectivo capital de alabanza a nuestro Señor Jesucristo, que Él como único mediador que es con Dios Padre, ruegue para que esto se cumpla y que se le presente a la Santísima Virgen como única intercesora que es con Dios Espíritu Santo, ruegue para que esto se cumpla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así como empezaron en Venezuela, así están aquí en Colombia, desapareciendo todos los medicamentos para que mueran todos los viejitos. Pues que eso sea tomado como un crimen de alevosía. Queden arrancados del altar de Dios, excomulgados y que queden con todos los pecados de la humanidad y de la creación entera, atados y condenados para este gran juicio de Dios en el día de hoy. Que hoy sea el gran día del juicio de Dios, el día grande de Dios. Eso era lo que querían, desafiar y desafiar. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.
acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Que hoy se vuelva a vivir sobre todos esos delincuentes. Lo eligieron y tienen que tumbarlo. Y como no lo quieren hacer, pues que recaiga la sangre de toda la humanidad, de todos los abortos, recaiga sobre todos esos que lo eligieron. Toda la sangre de todos aquellos que estaban en las cárceles y fueron soltados y les pagó 1.000.000 de pesos, recaiga sobre todos los que lo eligieron y les quede atado totalmente. Ese pecado que nadie de los pueda levantar. Ahorita le vamos a pedir al Señor. Esto no puede llegar a oídos de ellos. Ya ellos están aterrorizados. Porque todo esto se cumple porque se cumple. La palabra de Dios no falla. Y el Señor viene a destruir el pecado, la injusticia, la maldad. Le vamos a pedir al Señor, si somos dignos para recibir la Santa Eucaristía, que nos conceda la Santa Eucaristía. No como a nuestros padres que comulgaron y murieron, que nos dé la Santa Eucaristía donde nos tome en uno con Él y nos dé la vida eterna para no morir jamás. San Juan 11, 25 al 27. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? No moriremos jamás. Que nos llame como llamó a San Juan, el discípulo amado, a estar con él hasta el último día. ¿Y cómo lo llamó? Pues tomándolo en él. Como nos dice Santo Evangelio según San Juan 6, del 48 al 58. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y le pedimos al Señor que nos dé la Santa Comunión, tal como nos lo promete con la oración que él mismo le hace al Padre en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17. Que se cumple y nos dé, si somos dignos para ellos, esta Santa Comunión, tomándonos en él. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Tengo la siguiente visión. Así como cuando una aspiradora aspira algo,
volvió a suceder la comunión en la misma forma. Nos absorbió en él. Al menos a mí me absorbió en él. Inmediatamente vi un jardín gigantesco de flores blancas en luz y un cementerio gigante, lleno de cruces. El cementerio. Gigante ese cementerio, todo lleno de cruces. Y después ese cementerio ardió en llamas. Todo ese cementerio ardió en llamas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Mientras ejercíamos la alabanza, me dice el Señor: es difícil que haya una persona que no esté implicada con el aborto. Son muy pocas las personas en el mundo que no están implicadas con el aborto. Que el pedido fue preciso, exacto, que era lo que había que pedir, porque eso sí que tiene que ver con el espíritu del error. A todo mundo condenaron con lo del aborto. ¿Por qué? Porque sabían que era excomunión y se perdían íntegros los sacramentos, como nos lo dice el numeral en el Catecismo 2272. 272, El aborto, que está sancionado bajo la excomunión, y es por 3 concilios. En esta catecismo que ya le quitaron, porque en el catecismo inicial salió todo lo que era los concilios, donde estaba el pecado, y el otro que pierden todos los sacramentos, que la gente no se crea confiada porque perdieron todos los sacramentos. Ahí dice que quedan excomulgados, en ese 2272 y en el 1463. Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución por consiguiente no puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa. Aquí que se cumpla esto, dice el catecismo, y que fue tratado precisamente, no tiene muchos tratados, tiene demasiada cantidad de tratados, pero ese tratado es de varios concilios, y este último del Concilio Segundo Vaticano. Piensan que se pueden escapar. No, tienen mucho que ver todos con los abortos, ya porque los aconsejaron, ya porque el aborto se produjo no más que por aconsejar a alguien el aborto, o por decir sí, es que el aborto, o por aceptar una mujer que promueva el aborto, o una persona que promueva el aborto, un médico que promueva el aborto, por apoyarlos, por recibirlos, ya quedaron bajo esa sanción. Y eso fue lo que me dijo. Ese era el pedido que había que hacer para poder derrotar
por completo el espíritu del error, porque ahí está el espíritu del error. A todo el mundo lo llevaron a la excomunión. ¿Quiénes? Esos comunistas. Todos los que están apoyando el comunismo, pues quedaron bajo eso, porque ellos son los que apoyan. China empezó con que ninguna pareja podía tener más de un hijo y los obligaban a abortar. Ojo con eso, ya el Señor me lo confirma. Cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María, diciendo esto último. El querubín que se ensoberbeció fue arrojado a la tierra, que se creyó más que Dios. El comunismo se creyó más que Dios y todos los comunistas fueron arrojados como fue arrojado ese querubín. Tenían la enseñanza, no quisieron hacer caso de eso. Pues ahí tienen ya. Hoy se da ese juicio sobre todos ellos. Muchas gracias. Un feliz día, que sigan haciendo oración, un día peligroso, muy peligroso, sigamos haciendo la oración, porque el triunfo es de Dios, el triunfo no es del maligno, jamás. Él puede mostrar que está triunfando, el triunfo es de Dios. Muchas gracias, un feliz día. Participa y sigue conociendo los misterios de la Santísima Virgen María, esposa de Dios Padre Celestial.